Ayer un colega muy querido, Andy Kuznetsov, que, a ver, es un periodista, Andy, aunque dentro de la forma en que ejerce el periodismo es más entretenedor. Él siempre dice, desde los 90, ustedes los de Día D hacían más periodismo y nosotros los de CQC hacíamos más entretenimiento. Pero CQC era, para quien lo recuerde, caiga quien caiga, el producto que conducía Pergolini, un producto eminentemente periodístico, tomado desde el humor, desde las sátiras, del entretenimiento, pero era una narración de época increíble la que hacían. Y Andy como cronista era genial, y después fue haciendo muchos productos que siempre combinaban eso, entretenimiento. Y uno conoce, yo tengo un respeto enorme por el laburo que hace él, como de muchos otros colegas, pero además de ese respeto, uno hace productos muy sensibles y en general con una mirada de buena gente. Pero cuando vos sos más estás más inclinado hacia el entretenimiento que la política, vos cuidás cuánto entra de política. La política, de alguna manera sobrevuela todo, pero hay más una inclinación hacia un acompañamiento menos conflictivo. Y que la política esté, pero es que esté en un lugar más suave. La política es un territorio conflictivo. Muchas veces los que hacemos periodismo político envidiamos a los que hacen entretenimiento porque vos decís, bueno, mucha gente no te escucha porque no quiere complicarse la vida con las noticias, pero bueno, trabajamos de eso. En cualquier caso, es un gran profesional y ayer ocurre algo donde, ¿vieron cuando la humanidad, por suerte, la humanidad invade el profesionalismo? O sea, él deja de ser profesional por un momento y se pone a llorar. Entonces, él está hablando de lo difícil que es la vida, está hablando de lo difícil que está la vida, está hablando con un trabajador, con alguien que, la pelea por sobrevivir, con un entrevistado que le da un toque de sensibilidad muy fuerte al momento. Estaba también Gabriel Rolón ahí, y en un momento Andy se quiebra. Y se quiebra hablando de eso, de la discapacidad, la necesidad de ayudar a las familias de discapacitados, y lo que ocurre es esto que vas a escuchar. Sí, sí. Está bien que recule el presidente, que diga, ay, voy a ver si las discapacidades, si las universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los cucas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado, y la gente con discapacidad. Ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana, cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís, no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté. Es tremendo. Pero está bien que nos duela, Andy. Está bien que nos duela. Te duela. Perdón, me siento responsable por esto, pero no era mi intención, Andy. No, tranquilo, maestro, no sos responsable, quédate tranquilo. Perdón, O sea, la angustia. Lo que ves la imagen, que era un poquito más largo, creo que está acortado, lo ves a Andy en un momento que se quiebra y se agarra la cabeza. Si vos lo ves, es aún más fuerte lo que escuchaste. Se agarra la cabeza y no puede recomponerse. Y entonces Rolón le dice, no te sientas responsable, está bien que puedas expresar esto, está bueno. Y él, y es una imagen realmente conmovedora, fuertísima, donde él está diciendo algo que lo que yo también creo que la discusión no es la grieta cuca, anticuca, kirchnerista, antiquillerista. Estamos discutiendo algo como mucho más central. Y eso que estamos discutiendo algo mucho más central es algo que estamos discutiendo hace 2 años y pico, cuando Milei empieza a irrumpir en la política argentina. Porque Milei, el mensaje central, su convicción más importante, es que a los débiles no hay que darles bolilla. Y esto no es que yo lo estoy acusando de algo, es algo que él sostenía enfáticamente una y otra vez. Miren, ayer, mirando las redes, me aparece un video de Milei cuando era otro físicamente. Es un reportaje que él da en Chile, habrá sido 2021, 2022, donde él ya estaba expresando lo que es la batalla cultural. La batalla cultural, la mirada básica de la sociedad de Milei es que la sociedad no tiene que apoyar a los más débiles, porque si vos sos más débil y no te la podés rebuscar solo, y bueno, no le tenés por qué cargar eso a los demás. Escuchalo, hay cientos de videos donde dice esto, pero escuchalo. Y si los individuos de repente, digamos, o sea, creen que tienen alguna falencia mental por el cual, digamos, no pueden hacerse cargo de su proyecto de vida, digamos, entonces, digamos, no tienen por qué estar complicándole la vida al resto. Es decir, si la gente, digamos, considera que no puede hacer tal cosa, no tiene por qué pasarme la cuenta a mí. Bueno, ese fragmentito de Milei explica gran parte de lo que pasó en esta sociedad estos 2 años y pico.
Porque más allá de la discusión sobre si hay que equilibrar los gastos del Estado, cuánto hay que equilibrarlo, de qué manera, que es una discusión que una sociedad tiene que tener. Tal vez sea una de las discusiones básicas de una sociedad, porque los recursos no son infinitos y las necesidades sí. Entonces, ¿de qué manera se equilibra eso? ¿De qué manera no se equilibra? ¿De qué manera cómo se reparte? Todo eso es la discusión, quizá una de las discusiones centrales de cualquier sociedad capitalista, y es una discusión necesaria. Cualquier gobierno que cree que eso es infinito es un gobierno que la va a chocar. Y me refiero a gobiernos anteriores, por ejemplo, el gobierno que precedió a el gobierno del Frente de Todos. Hay un momento donde parecía que los recursos eran infinitos. Bueno, no eran infinitos, tenés que endeudarte, genera inflación, pasa lo que pasa. Ahora, esa discusión no se reemplazó por un enfoque alternativo que era, veamos cómo de manera inteligente ajustamos, equilibramos, ponemos orden fiscal, cuánto de crecimiento que nos da más recursos, cuánto de ajuste que nos ahorra gastos, cuánto del tipo de cambio acá, etcétera. Lo que es la dificultad enorme de manejar un mecanismo endiablado que es la economía de cualquier país y particularmente la Argentina. No fue eso lo que vino en contra del otro. Lo que fue es esa historia de que si vos sos discapacitado te la tenés que agarrar solo, si vos sos un nene con cáncer te la tenés que agarrar solo, si vos sos una persona que tiene HIV te la tenés que agarrar solo, si vos querés vacunarte, pagate tu vacuna porque nosotros desarmamos el equipo de vacunación. El topo que destruye el Estado desde adentro. Él cree en eso. Es una creencia absurda, cruel, inhumana, pero es lo que cree él. Y él no engañó a nadie respecto de este tema, que hay que insistir con eso. Lo dijo 100 veces. Él no es culpable de esto que está haciendo porque esto es lo que fue votado. Por lo que sea, no lo quise mirar, no le creí, me decían que no lo iba a hacer y lo iba a hacer, pero fue votado, la sociedad avaló esto. La sociedad, gran parte de nuestros colegas, gran parte de los políticos que no pertenecían a él, hasta hace 10 minutos. Vos ves ahora gente que se da vuelta, que hace 10 minutos apoyaba estas barbaridades. El momento en que mucha gente le recuerda, y creo que con razón, a Johnny Viale, el momento que entra Santiago Caputo a darle órdenes en un reportaje. Es un momento horrible, pero mucho más horrible para mí es el de el Ministerio de Salud afuera, con Johnny Viale al lado haciéndole chistecitos. Si cómo no decías, pero ¿cómo afuera el Ministerio de Salud? ¿Cómo afuera el Ministerio, el CONICET? ¿Cómo afuera el Ministerio de Educación? Afuera. Una imagen que trascendió al mundo. Y bueno, eso es lo que decía, eso fue antes de las elecciones, lo votaron después de hacer eso. Entonces hay algo que me parece que la historia de Milei nos enseña, que vos querés tener una sociedad, ¿qué sensibilidad tiene que tener? ¿La de Andy o la de Milei? ¿El tipo que frente a un discapacitado piensa cómo hacemos para ayudar? ¿O el tipo que frente a un discapacitado piensa hay que dejarlo solo? Ni que hablar los robos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que ayer pasó, cuando el Congreso vota la emergencia pediátrica o rechaza el veto, o sea, te aprobaron la ley, tenés que vetarla, insistir con tu convicción, y bueno, es una convicción muy firme, el tipo está dispuesto a morir con las botas puestas. Entonces después vienen las universidades, tenés que vetarla también, no podés buscar un momento de negociación. Bueno, cuando le rechazan eso y la gente se abraza, etcétera, mucha gente siente alivio porque esta sociedad es más parecida a Andy que a Milei. Hay un momento que se confunde y vota a Milei en contra de pero entre esas opciones. Después, en la mirada de lo que le pasa a Andy, somos muchos y pensamos distinto, como llegar a que las personas débiles estén atendidas o mínimamente, que haya mínima piedad, acompañamiento, etcétera, y no agresión. Y después hay mil maneras y hay mil discusiones en ese mundo que es el mundo de la sensibilidad. Este es otra cosa, y me parece que lo central que engloba la discusión que está teniendo la Argentina en este momento tiene que ver con eso. Después hay detalles, y ahora nos metemos más en algo más de coyuntura, pero no quería dejar de empezar por eso porque me impactó. Casi al mismo tiempo vi el llanto de Andy y vi aquel reportaje de Milei y dije, claro, son dos mundos y eso estamos discutiendo. Ahora, en medio de esa discusión hay otras. Entonces nos metemos en algo más coyuntural que me parece que es muy relevante, que es entender cómo están interactuando la economía con la política en este momento. Es el peor momento de la economía de Milei y el peor momento de la política de Milei. El momento en que todas las variables a Milei se le escapan y el momento en que no conduce nada. Entonces la conducción, la coordinación de estos dos elementos, si el gobierno no se recompone en su capacidad de conducción, y son indicios de que vamos a vivir tiempos movidos,
porque un gobierno que no conduce es un gobierno que se le van las variables y eso genera mucha ansiedad en todos los actores económicos, políticos, etcétera. Y me parece que hay algo ahí de descomposición que vamos a contar con Débora en un ratito. En el Congreso hubo muchas señales de descomposición de si existió alguna vez una alianza de poder. Pero empecemos con la economía. Ayer hubo varios elementos que muestran lo delicada de la situación. El más fuerte de todo es que finalmente el dólar el tipo de cambio tocó el techo de la banda. ¿Qué significa eso? El gobierno dijo, voy a poner una banda que está ponele a ojo, entre 900 y 1500, eso fue en abril, y el dólar va a ir flotando libremente en el medio de la banda sin que nosotros intervengamos. El gobierno pronosticó que iba a estar por debajo, iba a poder comprar reservas cuando esté en el piso de la banda. Nunca estuvo en el piso de la banda. Eso fue un gran error de pronóstico, grandísimo, porque ellos creían en eso y pusieron una idea de cómo funcionaba la economía en función de eso, y no funcionó, sino que llegó al techo de la banda. En el techo de la banda, el gobierno está autorizado para vender reservas por el Fondo Monetario Internacional. Las reservas no son nuestras, son deuda que vamos a tener que pagar alguna vez o que nos va a condicionar hasta que no la paguemos. Entonces, en ese contexto, el gobierno empezó a vender dólares. Claro, ¿por qué está el techo de la banda? Porque hay desconfianza por 1000 razones. Yo creo que se puede explicar por un elemento que en la historia argentina se ha repetido muchas veces, que es que el dólar estuvo muy barato, estuvo artificialmente barato. El gobierno lo mantuvo barato porque era un ancla para que la inflación esté baja y la inflación esté baja para que el gobierno ganara las elecciones o Milei tuviera mucho consenso. Se ve que no sirvió para nada todo esto, sirvió para que mucha gente comprara dólares, viajara, importara cosas, etcétera, etcétera, y se fueron agotando las reservas. Entonces, cuando la sociedad argentina, los actores económicos están muy, muy acostumbrados a ver estos procesos, ven que se agotaron las reservas, ¿qué hace? Compra dólares para sacar las reservas que quedan para ahorrar, porque sabe que en algún momento eso, por las buenas o por las malas, genera una devaluación. Entonces, como vamos a unas elecciones, el gobierno no quiere devaluar antes de las elecciones, todo el mundo supone que por las buenas o por las malas va a venir una devaluación después de las elecciones, con lo cual hay que apurarse a comprar dólares antes de las elecciones. Entonces todo peso que anda de vuelta, todo plazo fijo que vence, y tiende a ir hacia ahí. Y es mucho dinero. Y entonces lo que estamos viendo está tocando el techo de la banda, el gobierno empieza a vender reservas, ayer vendió 50 del Banco Central. Si hoy, en los próximos días, eso se acelera y empieza a vender 100, 200, 300, 500 en algún día, como alguna vez pasó, lo que vas a tener es una especie de game over, va a tener que devaluar muy rápido, tal vez antes de las elecciones, con todo lo caótico que es eso, y si no devalúa, tal vez la devaluación sea forzada, con lo cual es más caótica. Entonces hay como dilemas que tiene que resolver el gobierno en este contexto que son muy fuertes. Tal vez no ocurra esto, pero todos los actores económicos están viendo que puede ocurrir, y si ven que puede ocurrir, acelera la posibilidad de que ocurra. Entonces, esa sensación, sensación de desborde, ayer volvió a imponerse, una sensación que hemos tenido muchas veces en la historia argentina. Eso pasa en un contexto donde el riesgo país, por supuesto, se acaban los dólares. El riesgo país tiene que ver con los bonistas que dicen, che, me van a pagar esto, si no me van a pagar, vendo los bonos y los regalo, porque sé que van a caer, y entonces dicen, no hay dólares, rajemos. Y entonces los bonistas se van y venden barato los bonos, y el riesgo país de la Argentina, lo que cuesta además prestarle a la Argentina comparado con otros países, cae. Sube, quiero decir, al subir el riesgo país, sube el financiamiento de cualquier proyecto económico, y todo eso se va como, encarajinando más, y se va encarajinando a mucha velocidad. Entonces, en ese contexto, uno se pregunta en qué está, y a mí me parece, voy a decir algo que me parece que yo lo estoy pensando hace rato, está muy raro Caputo. Luis Caputo está muy raro hace mucho tiempo. Hay algo que cuando las cosas van más o menos bien te parecen raras y vos decís, che, esto es síntoma de que termina mal. Pero cuando vas mal te parecen más raras. Miren, la semana pasada nosotros pusimos varias veces algo que nunca debería haber ocurrido porque es una pelotudez, y es una pelotudez significativa. Manejar la economía es muy difícil en un país, y en la Argentina particularmente, con lo cual mejor no fanfarronear, mejor no decir econochantas, mandiles, la tienen adentro, todas esas cosas que dijo Milei. Caputo tiene un programa en el streaming carajo, que es un nido de fachos desorbitados, o sea, es un lugar muy irracional para transmitir racionalidad económica, que se llama Las Tres Anclas, y él va cada tanto los jueves, y Las Tres Anclas tiene una introducción donde se lo muestra a él como un genio.
cómo doma a Caputo, cómo doman las tres anclas a los mandriles, cómo doman a los econochantas. Y mientras cantan eso, todavía hoy tiene esa cortina increíblemente, aparece Caputo con métodos de inteligencia artificial, con un traje fumando un habano, canchereando, bailando. Entonces él va a un programa donde se lo presenta como el tipo que doma a todo el mundo. Bueno, en estos días está muy activo en Twitter Caputo, cosa que también me parece una mala manera, él y el equipo económico, una muy mala manera de comunicar. ¿Por qué? Porque se supone que hay un anfiteatro del Ministerio de Economía, un lugar solemne donde vos podés responder preguntas y dar tranquilidad. Si lo que vas a estar es peleándote o respondiéndote a cualquiera en Twitter, vos decís, ¿este tipo en qué anda? Y este tipo en qué anda la mente, le importa mucho su imagen en Twitter. Es una enfermedad a la que hay que salir porque te volvés loco. Es inagotable, siempre te van a putear en Twitter y cuando te ven el punto débil, te insisten con eso. Entonces ayer pasó que cuando se le desbordaban todas las variables, hace un tuit que es rarísimo. Es decir, se pelea con el sector financiero, a los que llama cuevas, lugar de donde él viene de cuevas, por ahí de bancos importantes o de lugares más chiquitos, pero son cuevas más grandes, cuevas más chicas. Y pone, gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hace más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas de que la gente tomará nota y actuará en consecuencia. O sea, los amenaza diciendo que la gente va a ir a buscarlos a las cuevas. No entiende. A ver, los mercados funcionan como funcionan y él tiene que orientarlos. La pelea de él con los mercados de esta manera es una pelea que a todos los que tienen actores económicos, che, este está loco, lo está provocando, no predispone bien. Antes de eso, le hacen una pregunta, le dicen, Toto, teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el Tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que en estos precios no va a comprar dólares, ¿cómo tienen pensado afrontar estos compromisos? ¿Y cómo va a hacer para pagar? Y él reconoce públicamente que no tiene la guita. Dice, buena pregunta, en el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción, no nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos lo que está concretado. Pero además está decirte que vamos a honrar todas las deudas como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con mucho menos recursos que ahora. Saludos. Como diciendo, lo estamos pensando, pero está admitiendo eso. Antes de eso, el viernes pasado, un intelectual llamado Alejandro Rosinger, que es un hombre muy desorbitado, muy fanático, muy agresivo en la forma en que defiende el gobierno, uno de los que dice todo el tiempo yo odio a los periodistas y me parece bien odiar a los periodistas, hace un tuit que dice ¿qué intereses estará pisando el gobierno nacional para que el periodismo en su conjunto, trate de hacer creer que hay una profunda crisis? Agrego yo, me está jodiendo. El comportamiento general de los medios es abominable, lejos de la realidad y defendiendo curros y privilegios como misión principal. Le responde Caputo, otra vez en Twitter metiéndose, explicando, dando... Es así como decís, sale, o sea, para Caputo, el comportamiento general de los medios es abominable, lejos de la realidad y defendiendo curros y privilegios como misión principal. Buscaremos no engancharnos en estas cosas de nuestro lado. Quita energía y foco lo que venimos a hacer, que es implementar todas las reformas que ningún gobierno se animó a hacer en más de 100 años. Abrazo grande y gracias por tu siempre valioso apoyo. O sea, vos ves ahí hasta una necesidad afectiva. Gracias, Ale, por apoyarnos en Twitter a un fanático. Entonces, cuando vos ves todo eso y le agregas el comprá campeón, expresión que va a quedar para la historia de los ministros de Economía que desafían al dólar, todos dijimos ahí, che, no se debe hacer eso, estás provocando a los demonios, y así fue. Cuando te abrazás cuando salís del cepo, cuando sabés que la salida del cepo es un proceso lento y muy conflictivo, cuando gritás el dólar flota, rodeado de energúmenos, todo eso junto, vos ves a un ministro que sí, y encima todos los pronósticos mal, va a desplomarse el riesgo país, vuela el riesgo país, va a desplomarse la inflación, ahora falta un dato de inflación, va a desplomarse la inflación y la inflación la estás peleando, ganás batallas, ayer salió 3,1 mayorista, es una inflación bastante alta, estás diciendo que el dólar va a ir al piso de la banda, estás diciendo que los argentinos van a sacar la plata del colchón. Después subís tasa, bajás tasa, volvés a subir tasa, intervenís, gritás que flota, volvés a intervenir. Bueno, el viernes pasado hubo 2 resoluciones en 2 horas que decían uno lo contrario del otro cuando había terminado el mercado. Una parecía la reimplantación del cepo, otra la corrección para que no quedara como que reimplantaban el cepo. O sea, uno los ve muy confusos en la conducción económica, muy difícil. Miren, el otro día
Kirno, que es el secretario de Financiamiento, también en Twitter, cuando alguien, creo que un economista liberal llamado Aldo Abraham, dice, che, ¿por qué no ponen como techo una oferta de 5.000 millones de dólares al precio del techo de la banda? Y así nadie se va a animar a comprar al techo porque sabe que no va a subir. Y Kirno se hace el macho y en Twitter dice, tenemos 22.000, no 5.000. Y entonces inmediatamente las consultoras dicen, mira, no tienen 22.000, tienen 17.000, pero parte de eso son los encajes y parte de eso es las tenencias en oro que generalmente no sirven para eso. Y además, si vendés 2.000 o 3.000, ya el fondo te va a decir, dejá de vender, pará con eso, que es lo que se vio en el 2018. Con lo cual, ¿por qué Kirno hace eso? Entonces, si uno juzga al equipo económico por sus manifestaciones públicas en un contexto de muchísimas dificultades, vos empezás a pensar que agrava las dificultades de esta gente y no es que la chica, porque están en guerra, no están buscando cómo resolver algo, están en guerra contra la opinión pública, en guerra contra no sé quién, mostrando, mirá, la tengo recontra larga. Flaco, tenés un problema grande, es como un médico que está tuiteando en lugar de operar. Entonces hay un problema muy serio en la manera que Toto Caputo está reaccionando frente al desafío de la realidad, que agrava los desafíos, o que me parece que los agrava. Entonces, vos juntás todo eso junto y decís, pucha, ¿cómo sigue esto? Porque la mayoría de los economistas con los que uno habla dice, mirá, este gobierno tiene algo a favor, que es algo que hizo bien, que es que no hay tanta guita dando vueltas. Si no genera histeria, lo peor que puede pasar es que de repente el dólar en lugar de 1.500 esté, no sé, a 1.800 y que el traspaso a precio, dado que hay recesión, no sea tan grande. Entonces es una crisis que puede ser manejable si estás bien de la cabeza. Ahora, si la crisis, los fundamentos están bien, pero la conducción económica enloquece a todo el mundo, y puede pasar que eso sea grave y que todos los comportamientos de autoprotección, desde subir precios hasta que se te ocurre, se disparen, y entonces lo que no sería una corrida controlable termine siendo una corrida mucho más complicada. Ayer Maxi Montenegro le hizo un reportaje a Joaquín Cotani. No vamos a poner los audios ahora, sino más tarde. Pero Joaquín Cotani es un tipo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando empezó este gobierno, seguramente la mayoría de la gente que estoy contando no lo conoce. Un hombre que trabajó mucho con Cavallo en los 90. Cuando empezó este gobierno y Caputo agarra el Ministerio de Economía, una discusión muy fuerte que había che, no hay ningún macroeconomista bueno. Y un macroeconomista, un tipo que tiene la capacidad de ver todas las variables al mismo tiempo, cosa que este gobierno no ha tenido, es muy importante en un equipo económico. Porque si no, mirás solo la inflación. ¿Y qué hace con la ruta? ¿Qué hace con la obra pública? ¿Qué hace con la industria? ¿Qué hace con mil cosas que no tienen que ver con la inflación o que son influidas? Y es como si vos no tenés un clínico en terapia intensiva y solo tenés un cardiólogo. Bueno, el tipo te puede resolver el tema del corazón, pero todos los demás órganos también tienen que funcionar. Y para eso necesitas un macroeconomista. Entonces lo designaron a Cotani. Fue secretario de Política Económica. Al mes y medio Cotani se fue. Y entonces el gobierno dijo fue por motivos personales. 2 meses después de eso, Cotani escribió una nota explicando que no fue por motivos personales, sino que nunca entendió de qué trataba el plan económico. Ayer explicó con detalles con Maxi Montenegro todo lo que a él le pasó cuando estaba ahí. No entendía por qué no compraba reservas, no entendía qué quería hacer con el tipo de cambio, no entendía ni la dólar. Decía, me explicaban y no entendía. Entonces me fui, porque no me daban bola. Nunca antes, miren que yo vengo cubriendo hace décadas los procesos económicos de Argentina como periodista político, pero hablando como muchos economistas todo el tiempo. Nunca antes vi semejante unanimidad, desde principios del 2024, de economistas que se odian, que piensan radicalmente distintos y que todos le están diciendo, flaco, no estás comprando reservas, no estás comprando reservas, no estás comprando reservas. Se lo dijeron en hebreo, en arameo, en ruso, en ucraniano, en francés, en inglés, en castellano, todas las variantes de castellano posibles, todo. El tipo les decía de todo. Mandriles, econochantas, le echaba a la hija de Cavallo cuando Cavallo se atrevía en un parrafito en medio de miles de elogios en un blog a decir, che, las reservas, tenés un quilombo con eso, no te engañen, no es el blanqueo, no te lo va a... Bueno, todo eso que fue pasando, era unanimidad, todo el mundo se lo dijo, y ahora están enojados con los demás y qué sé yo. Bueno, ese problema de la falta de reserva, el dólar está generando este descalabro que estamos mirando. Entonces vos tenés, por un lado, una discusión central en la sociedad argentina, la de Andy y Milei, sensibilidad versus crueldad. Después tenés una discusión económica que no tiene que ver con si tenés que ajustar la economía o no, sino si lo estás haciendo bien, si estás atendiendo los problemas que son bastante obvios en la historia argentina. Una discusión de equipo económico, porque el equipo económico no está manejando las variables y lo que se expresa públicamente lo único que genera es más incertidumbre. Y después tenés un problema político muy serio que se expresó ayer en el Congreso.
A ver, en el Congreso, contanos, después vamos a hacer una narración porque lo merece, una narración muy detallada de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, pero contanos lo básico, Debo. Lo básico es que podemos decir que fue otra sesión histórica. Venimos de sesión histórica en sesión histórica, en este caso porque la Cámara de Diputados logró rechazar 2 vetos, no uno. ¿Te acordás que hace un par de semanas contamos que por primera vez después de 20 años se había insistido con una ley? Bueno, ayer... Es cierto que todavía falta que tanto el veto a la ley de financiamiento universitario como el Garrahan sean tratados por el Senado, pero por la mayoría que tiene la oposición, ya damos por descontado que más temprano que tarde, de hecho el 2 de octubre ya tiene fecha la sesión, por lo menos eso circulaba ayer, se va a insistir con las 2 leyes. Eso fue lo que pasó ayer. Pero me quedé con algo que vos dijiste al principio, cómo el gobierno fue perdiendo aliados, tanto en diputados y en el Senado, como también los gobernadores, que fueron decisivos durante, sobre todo el primer año de mandato de Javier Milei. La ley base, ¿te acordás? Empezó a tratarse en enero del 2024, había reunido 142 votos a favor. Acordate, una ley de 664 artículos, que después se achicó, ¿no? Bueno, ayer se insistió, te decía, con el Garrahan, que logró reunir o logró sumar que acompañaran al veto apenas 67 votos, mientras que el veto de universidades reunió apenas 75 adhesiones. Pero te tiro otro número para mostrar cómo fueron cayendo o cómo fue sumando, si querés, adversarios el gobierno con estas 2 leyes. La primera vez que el diputado votó el Garrahan y universidades fue el 7 de agosto, hace poquito. En ese momento el Garrahan reunió 159 votos a favor. ¿Y ahora? Ahora 181. Universidades había reunido 158, ahora 174. Cito al politólogo Pablo Salinas, un éxito el debut de Lisandro Catalán. Se supone que fue en esta semana que debutó como ministro del Interior. Se reunió con gobernadores, les dio plata, ATN, les prometió obras, les condonó deudas, lo que fuere, y sumó más votos en contra. Hubo un intento muy poco claro por parte de La Libertad Avanza, una vez más cuando arrancó la sesión, de esperen, no votemos universidades, la semana que viene se reúne la comisión de presupuesto y vemos de actualizar partidas. Le dije, no te creo ni la hora, hace un año que venimos con esto, de hecho es la segunda vez que se veta la ley de financiamiento universitario, así que tuvimos, si querés, una sesión otra vez histórica en este sentido, pero en la que también se avanzó con otras cosas. Por un lado, se forzó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, le puso fecha y hora para avanzar con atención con este tema, interpelar a Karina Milei por lo que tiene que ver con la Agencia de Discapacidad. O sea, no solo se le complica en el plano de las leyes que viene impulsando la oposición y este relato de equilibrio fiscal y demás, y pone sobre la mesa lo que tiene que ver con esta agenda de la crueldad, como le dicen desde la oposición, sino que también se le empieza a complicar el frente con lo que tiene que ver con los temas en los que se señala a la propia Karina Milei y a Milei con temas de corrupción, y lo que vos contabas antes, que la sesión terminó con Karina Coimera y qué sé yo, que le cantaban. Y otro datito para, si querés, después contamos qué pasó en la sesión, pero hoy hay otra sesión en el Senado a las 11 de la mañana y se va a voltear otro veto, que después tiene que ir a diputados también, pero es el veto a la ley que fue impulsada por los gobernadores, por los 24 gobernadores, que plantea que se coparticipen los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional. Otros fondos que Milei retaseaba se quedaba para sí en lugar de repartirlos con las provincias. O sea, otra clara señal de que los gobernadores están dispuestos a ir por todo. Y después te voy a contar cuáles fueron los gobernadores que, pese a que se sacaron foto por Catalán, ayer le soltaron la mano a Milei. Y después, como te decía, el 2 de octubre, dentro de poquito, se avanza con estos 2 vetos en el Senado. Así que en la previa a la campaña del 26 de octubre, donde Caputo y demás ponen toda la carne en el asador y confían en que si le va bien en la elección, le va a ir bien en lo económico y demás, se vienen otras derrotas complicadas para el gobierno en el Congreso, y que no solo importa por las leyes o los vetos en sí, sino porque dejan a la vista la falta de cintura política que tiene el gobierno y la pérdida de apoyo que recibe, no tanto en las urnas, sino también en el Congreso y por parte de los gobernadores. A ver, si uno mira todo este proceso de los 140 votos de la ley de bases hasta los 60 de ahora, uno ve que un montón de gente se va yendo. Los gobernadores se fueron, muchos gobernadores Totalmente. se fueron. De repente, ayer se le van gobernadores, diputados de Misiones, o una provincia que más o menos le quedaba. De repente se le van personas del PRO que fueron
En un momento Silvia Los Penato, que ayer hizo un discurso en contra. Fue clave en el primer año para el Congreso. Era la mano derecha de Martín Menem, te lo digo así básicamente. Bueno, Milei le elogiaba todo el tiempo. No sé, Marcela Pagano y los 3 o 4 que... Exactamente, también, el MID lo mismo. Se va desgranando algo que lo que muestra es señales de descomposición política. Totalmente. Un presidente cuando llega, lo que tiene que hacer, o lo que me parece a mí, es que vos tenés una estructura política. Imagina cualquiera, Lula en Brasil, que tiene una estructura política totalmente atomizada. Bueno, tenés que juntar diputados, tenés que juntar gobernadores, tenés que juntar. Gobernar tiene muchas veces que ver con juntar. Bueno, en diputados tenés más de 20 bloques. ¿Qué logró ayer Milei? Que se alinearan casi todos. Tenés desde la izquierda hasta Pichet, o sea, logró alinearnos a todos una vez más. En cualquier caso, lo que decía es una historia que arranca cuando Milei le da la espalda al Congreso el día que asume. Total. Y después que los pinta como ratas 20.000 veces y los humilla 20.000 veces. Y ayer termina, la última escena de esta saga, hasta ahora, después va a haber más escenas, es cuando después de derrota tras derrota de Milei, tras derrota de los últimos 2 meses, veto, rechazo al veto, ley que Milei no quiere, rechazo a leyes de Milei, derogaciones de leyes de Milei, y siempre por números que son estratosféricos, o sea, 70-4 en Senado, 65-8 en Senado. No ocurre nunca en la historia democrática de ningún país esto. Los gobiernos generalmente tienen mayorías, tienen muchos recursos para sumar. Son derrotas autoinfligidas de una manera, con una convicción que a uno le sorprende o con una torpeza que a uno le sorprende. Entonces, sobre el final de la sesión, los Penatos es la otra más que se va, y así todos los días. La mitad de la Cámara de Diputados canta esto, escuchá. O sea, lo que uno ve, ahí no solamente hay convicción de votar en contra, sino saña contra el gobierno. Total. Entonces lo que uno ve es un gobierno aislado en el Parlamento, muy confuso en su conducción económica, muy agresivo y ahora aislado y sin saber cómo recomponer, con un creciente descrédito internacional, con un creciente descrédito social que se manifestó en las últimas elecciones. Todo es una ensalada que, uno ve el peor momento de Milei y ve el desafío enorme. No sé si está a la altura de la circunstancia, porque él tiene que bajar un poco, recomponer, serenar y tratar de rearmarse incluso ante la perspectiva de una derrota electoral que tal vez ocurra, tal vez no, en unos meses. Quiero decir algo del cantito Alta Coimera que a mí me parece importante. Cuando pasan estas cosas, existe la tentación de pensar de que todos los problemas tienen la cara del presidente que está. A mí me ha pasado de escribir notas cuando venía cayendo Macri, una nota en el Infobae que se titulaba El error de creer que todos los problemas tienen la cara primero de Cristina, después de Macri, después de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque si ese fuera el problema, sería muy fácil la solución. Se lo reemplaza y el próximo presidente resuelve. Si todos los problemas tenían la cara de Cristina, venía otro y lo resolvía, pero no pasó. Si todos los problemas tenían la cara de Macri, venía otro y lo resolvía. No lo pasó. Y lo mismo con Alberto Fernández y lo mismo pasa con Milei. Últimamente está pasando que, por ahí con derecho, porque es un sector que ha sido tan agredido con la idea de corrupción, el kirchnerismo, a veces, pero que haya sido agredido con esa idea no quiere decir que la corrupción kirchnerista no haya existido. La corrupción kirchnerista existió y fue muy importante. Y la negación de eso, cuando cada uno pregunta eso, contribuye a aumentar los problemas, porque si la dirigencia kirchnerista nunca reconoce la corrupción que hubo, uno piensa que se va a repetir. No sé, símbolo de la corrupción kirchnerista, Insaurralde, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, en aquel barco. Lo hemos visto todo, José López tirando. Entonces estamos en un momento donde, después de que todo el antikirchnerismo se ensañó con el kirchnerismo, con la corrupción, estamos viendo la historia inversa. Que vos ves muchos kirchneristas que se ensañan con Milei por la corrupción. ¿Se lo merece? Se lo merece. ¿Resuelve el problema? No, porque es transversal. Todo este tiempo nosotros hemos dicho, cada vez que se acusaba solo del kirchnerismo, ayer mismo con lo de Vicentín, de corrupción, decía, ojo que la corrupción
no es solo kirchnerista. Hay kirchneristas que son honestos y kirchneristas que son corruptos. Y hay antikirchneristas corruptos y antikirchneristas honestos. No tiene que ver la corrupción con un sector. Es decir, Macri, para mí, Macri es culpable de gran parte de la corrupción argentina. No sé por qué la saca tan barata. Ahora, que eso pase no quiere decir que el kirchnerismo haya sido honesto, que no lo fue. Entonces, cuando uno ve al kirchnerismo regodearse con la corrupción de Karina, muchas veces yo siento estamos entrando en el mismo círculo porque todo el mundo dice que el corrupto es el otro. Y ¿sabes qué? Todos tienen razón, porque el otro es corrupto. Cuando el otro del kirchnerismo y el otro del antikirchnerismo se señalan mutuamente, parece ese famoso meme del hombre araña. Entonces, a mí, por un lado, me da ganas de cantar alta coimera respecto de Karina, pero al mismo tiempo no puedo sino recordar toda la historia que vivimos, porque la pelea contra la corrupción es un desafío de toda la clase política y la percude a todas, y decir que el otro es el corrupto es una gran estrategia para después chorear. Lo hemos visto de un lado y del otro eso. Yo sé que muchos oyentes me escuchan decir esto y dejate hinchar las pelotas justo ahora que Milei. Bueno, permítanme, me conocen y si me quieren a pesar de que soy un hincha pelotas. Entonces, de decir en este momento que todo el mundo está con alta coimera, recordar lo que pasó me parece que es importante, porque los desafíos que vienen es muy degradante para el sistema democrático y para la dirigencia política el choreo. Yo nunca pido sociedades puras, pero lo que hemos vivido con Milei, con Macri y con Cristina antes fue muy grave en ese sentido. Entonces me parece que está muy buena la catarsis después de estos 2 años que fueron muy duros para quienes pensamos distinto del gobierno. Entiendo la catarsis, muchas veces participo, yo también en la intimidad canto algunas cosas, pero no podemos dejar de tener de vista o de percibir que venimos de una historia donde el problema de la corrupción no empezó con Karina y el 3%, viene de hace rato. Y cada cual le viene bárbaro decir, mira, apareció Karina, se le tiramos a Karina. Y otra cosa, el otro día creo que Máximo Kirchner o Cristina dijeron algo que también tenían razón. Ojo con que la culpa sea de Milei. Acá además hay discusiones sobre programa económico respecto de Caputo y de lo que significa eso y lo que han apoyado en este tiempo gran parte de los empresarios. En algún momento vamos a hablar sobre los empresarios argentinos apoyando la fundación del AGE, que es una cosa increíble que ha pasado en este país en los últimos meses. O sea, nada, los desafíos para el futuro inmediato son tremendos, porque la economía y la política está muy desmadrada, aunque uno viva con alegría que los valores de un gobierno cruel están siendo derrotados una y otra vez en la calle, en el Parlamento, en los medios, en todos lados, y uno lo ve con alivio. Los desafíos que vienen son difíciles porque un país sin un gobierno o con un gobierno muy confuso y muy aislado no es un país que va a funcionar bien, porque no hay nadie que coordine, que controle, que articule, etcétera, y es un lío.